A continuación les hablaré acerca de la evolución de las computadoras personales, las características de esta hasta la cuarta generación y cómo se representa la información en las mismas. La computadora no es un invento de alguien en particular, sino el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas. Algunas de estas personas son: Blaise Pascal inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes. Gottfried Wilhelm von Leibniz agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal las funciones de multiplicación y división. Charles Xavier Thomas de Colmar inventó una calculadora que podía llevar a cabo las 4 operaciones matemáticas básicas. Joseph Marie Jacquard inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que a través de tarjetas perforadas la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Charles Babbage crea la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Máquina tabuladora de Hollerith. Hermann Hollerith propuso la utilización de su sistema basado en tarjetas perforadas. Fue el primer uso automatizado de una máquina. De aquí pasamos a las generaciones y computadoras personales. La primera generación de computadoras comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I. Después se crea la computadora ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Sus características importantes fue que usaba el sistema binario en lugar del sistema decimal. Luego fue construida por Eckert y Maclay la computadora EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic, que contaba con un programa. Este programa le permitía al computador alternar las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente. La primera computadora para uso comercial, la cual fue llamada UNIVAC I. La segunda generación comprende desde los años 1959 a 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores. Esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. La tercera generación comprende desde 1964 a 1971 y el mayor logro de esta generación es el uso de circuitos integrados, chips de silicio. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Comienzan a surgir los programas o software. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de la computadora personal o PC, la cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Se incorpora en esta generación el desarrollo de software orientados tanto para adultos como para niños. Se da inicio al disco operativo de sistema. Asimismo se da una revolución en el desarrollo de hardware. Algunas tendencias tecnológicas que se definen como innovaciones en desarrollo, como su nombre lo dice, en un futuro cambiarán la forma de vivir del ser humano. Son Big Data, inteligencia artificial, robots, nanotecnología, baterías, pantallas flexibles. Ahora pasamos a la evolución de los sistemas operativos, iniciando en la década de los 40. Finales de esta surge la aparición de la primera generación de computadoras. Se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitían introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. Todo se hacía en lenguaje de máquina. A principios de los 50, con el objeto de facilitar la interacción entre persona y computador, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. Ya en los 60 se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática, con la aparición del circuito cerrado, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de las computadoras. Para ello se utilizaban técnicas de las más diversas, y en los 70, debido al avance de la electrónica, pudieron
pudieron empezar a crearse circuitos con miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, lo que llevaría pocos años después a producirse los primeros sistemas integrados. En los 80s, con la creación de los circuitos LSI, integración a gran escala, chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales como Apple, Macintosh y también Microsoft Windows. Por último, en los 90s surge GNU Linux. Se basa en Unix, un sistema que en un principio trabajaba en modo de comandos. Hoy en día dispone de ventanas gracias a un servidor gráfico y gestores de ventanas. GNU Linux dispone de un aplicativo que convierte las ventanas en un entorno de tercera dimensión, como por ejemplo Beryl, lo que permite utilizar Linux de una forma muy visual y atractiva. Ahora, ¿cómo se presenta la información en las computadoras? Empezamos con el sistema de numeración binario. Es el sistema de numeración con que operan internamente las computadoras digitales. Se compone de dos dígitos, siendo estos 0, 1. A cada dígito se le denomina bit. También existe el código ASCII. Es un código de 7 bits que ha sido muy aceptado y es ahora de uso general. Existen varios caracteres del código ASCII llamados caracteres de control que tienen significados especiales. Se usan para transmisiones de datos en serie de una máquina a otra. Las unidades de medida en informática son bit. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. En el binario se usan solo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede representar uno de esos dos valores, 0 o 1. Byte se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de información en combinación con los prefijos de cantidad. Empezó en los años 1960 y la explosión de microcomputadoras basadas en microprocesadores de 8 bits en los años de 1980 ha hecho obsoleta la utilización de otra cantidad que no sean 8 bits. Kilobyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el KB y equivale a 103 bytes. Megabyte, el megabyte MB, es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo del byte u octeto que equivale a 106 bytes. Gigabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB y equivale a 109 bytes. Terabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el TB, equivale a 1012 bytes. Podemos llegar a la conclusión de que la evolución de las computadoras y la computación ha sido con el propósito de que el usuario le sea más fácil entenderlas y en consecuencia su uso sea más rápido y personal. Help me out, we'll be as one.